Muy buenas tardes, 26 de marzo, 2:30 de la tarde. Un gusto saludarles. El día de hoy tenemos una entrevista con don Andrei Eduardo Cambronero Torres. Es el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenas tardes, don Andrei. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buena tarde, muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación. Muchísimas gracias, don Andrei. Como le mencionaba antes de comenzar la entrevista, hay algunos temitas que me gustaría abordar con usted para efectos de evacuar dudas, ¿verdad? El primero de ellos es enfocado en el proyecto de ley, ¿verdad? Para regular las nuevas plataformas de propaganda, que hay algunas dudas un poquito puntuales. De hecho, voy a proyectar ahorita el texto dictaminado para ir ahí como punto por punto. Luego me gustaría consultarle sobre la renuncia tácita para efectos de renuncias a estructuras políticas al momento de participar en una convención, por ejemplo. Y finalmente me gustaría hacerle algunas consultas puntuales sobre el tema del informe que fue secuestrado por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, vamos con el primero. Eh, con el tema del proyecto para la ley que busca regular las nuevas plataformas de propaganda electoral. Este es el texto, yo lo pasé a Word para poderlo marcar con un poquito más de libertad, pero este es el mismo texto dictaminado, tal cual. Y de hecho voy a dejar el enlace del texto dictaminado con todas las consideraciones de la comisión que se encargó de eso. Aquí hay algunas dudas que me parece válido evacuarlas para efectos de que haya claridad y que no haya malas interpretaciones, ¿verdad? Por ejemplo, este es el puro inicio. Aquí dice que las personas físicas, los partidos políticos y las personas jurídicas que los partidos políticos contraten para ese fin, ¿verdad? Hablas específicamente sobre difundir propaganda y habla de divulgación pagada. Y aquí subrayo esto que dice que el contenido comunicativo específicamente a incidir en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Aquí tengo una pregunta y aquí la apunté para que la tengamos presente. Cualquier contenido comunicativo específicamente orientado a incidir en el comportamiento electoral de los ciudadanos no pagado está permitido. Es Sí, decir, correcto, ajá, dígame. correcto. Vea usted que la norma lo que establece es una habilitación, ¿verdad? Un permiso, como se conoce jurídicamente, para que las personas que están ahí señaladas, tanto físicas como jurídicas, difundan propaganda pagada, en el entendido de que esto se hace como una acción tradicional del proceso electoral que amplifica el alcance del mensaje. De hecho, ese elemento o esa partícula de divulgación pagada es lo que diferencia una intención justamente de carácter propagandístico de, por ejemplo, el ejercicio legítimo de la libertad de expresión que tiene usted o yo como ciudadanos, de, por ejemplo, publicar en las redes sociales cualquier comentario en relación con el fenómeno electoral, ya sea a favor de alguien o ya sea cuestionando a alguien. Para puntualizar o subrayar y que quede bien, bien claro, ¿cómo se puede diferenciar una persona que tiene sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar entre una publicación que yo hago eh, publicando, compartiendo mi opinión personal y propaganda electoral? Dejemos de lado el tema pagado, hablemos de propaganda electoral. ¿Cómo diferenciar esos dos tipos de publicación? Bueno, es que justamente el proyecto señala que la propaganda va vinculada a lo pagado. Es un elemento esencial para considerar que algo es propagandístico, justamente para delimitar la posibilidad de que el Estado intervenga en ese tipo de publicaciones que no son pagadas. Esto es lo que debe dar tranquilidad a la ciudadanía, que el proyecto de ley propuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones no incide en la libertad de expresión ciudadana, porque la libertad de expresión se ejerce a través de los muros de las diversas plataformas, pero no media ese asunto pagado. Yo podría mostrar, como lo decía antes, mi afinidad por una tendencia política o un comentario crítico en relación con otra, con el objetivo de, por ejemplo, sumar adeptos o que esa otra tendencia los pierda. Pero no está el elemento que la norma señala como esencial, que es la divulgación pagada, de suerte que no se configura el supuesto que está cubierto por esta norma. Ok, ok. Entonces, digamos, si un ciudadano X
incluso en veda electoral, publica su opinión diciendo, yo creo que es importante votar por tal o cual candidato o candidata, eso no calificaría como propaganda electoral y digamos que no recibió nada a cambio, pero no calificaría como propaganda electoral, es solamente el ejercicio de su libertad de expresión. Correcto. Ahora, Ok, recordemos que la vida electoral no es que se silencia la discusión política del país. Estamos en un contexto próximo a unos comicios, ya sea la vida electoral que se extiende el 16 de diciembre del año previo a la elección hasta el 1 de enero de ese año de las votaciones y en los 3 días y el propio día de la elección, ¿verdad? Obviamente, al estar tan cerca el evento comicial, las discusiones sobre la dinámica política continuarán. Lo que se hace por parte de la legislación es bajar un poco el volumen para poder entrar en otros procesos de reflexión y por eso la prohibición va dada a la divulgación pagada y en medios de comunicación y aquí en cualquier medio, ¿verdad? Y esto es porque sabemos que, por ejemplo, podrían estarse llevando a cabo debates. Eso no tiene ningún tipo de prohibición. La jurisprudencia electoral incluso ha dicho que los partidos políticos pueden seguir su actividad en sus páginas web y redes sociales del partido del candidato, insisto, sin que medie pago, pero ellos podrían seguir publicando las fotos que están visitando una comunidad o que están asistiendo a X lugar, y esto no está prohibido ni antes ni con la propuesta del tribunal. bien, yo creo que esto tenía que haberlo comentado yo al inicio para contextualizar también un poco. Este proyecto esencialmente lo que busca es que toda propaganda pagada quede debidamente visualizada o trazabilizada, digamos, por parte del tribunal, como anteriormente ha sido con otros medios ya más tradicionales, pero en esta ocasión incluyendo las plataformas digitales. ¿Es así? ¿Correcto? Es tratar de traer a valor presente una legislación que el código actual es del año 2009. Evidentemente, para esa época todavía el desarrollo de plataformas digitales era muy incipiente y la regulación país no estaba a tono con eso. Estos procesos comunicacionales a través de plataformas digitales han tenido un crecimiento exponencial en el último tiempo y todos lo sabemos. De hecho, por eso es que ya empiezan a verse legislaciones no solo en Costa Rica, sino en América Latina en general y en el mundo sobre este tipo de fenómenos que deben regularse para que sigan siendo posibles, pero dentro de ciertos márgenes en pro de la estabilidad democrática de los diversos países. La Unión Europea recién aprobó una normativa, unas directivas relacionadas con propaganda política durante procesos electorales en plataformas digitales, solo para citar un ejemplo de los más avanzados a nivel del mundo. Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora estamos viendo lo que está prohibido. Obviamente, pues está prohibido todos los discursos de odio, temas de género, ¿verdad? Colocación de propaganda electoral en lugares públicos. Pero aquí hay un punto que a mí me causó un poquito de duda, ¿verdad? Porque es el inciso E. Dice, el uso de cuentas, perfiles, sitios, canales, páginas u otros medios digitales para difundir propaganda electoral. Aquí hago el paréntesis. Vamos a entender que siempre que se hable de propaganda electoral es pagada, ¿cierto? Correcto, porque lo dice la parte general del artículo. Ok, listo. A favor o en contra de un partido político o de sus candidaturas y precandidaturas oficializadas en los que el responsable de su contenido no utilice su verdadera identidad. Dígame si yo soy equivocado porque de repente entendí mal, porque después de la conferencia de prensa en la que el presidente se refirió a este proyecto, salió un vocero del tribunal indicando que incluso quienes tienen cuentas falsas podían seguir utilizándolas. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero por ahí va el asunto. Sin embargo, esto dice lo contrario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se va a regular, controlar o verificar el uso de cuentas con nombres falsos? Tengo entendido que los mismos informáticos indican que eso es muy complicado, ¿verdad? Aquí mismo le acuño, por eso las pongo para que las tenga ahí y no nos perdamos. Dice, estamos hablando de propaganda electoral pagada o no pagada. Bueno, usted ya me lo dijo que siempre se va a hablar de eso, pagada.
Abajo habla de propaganda pautada, pero en el resto del texto habla de propaganda electoral. Existe una distinción entonces entre la propaganda pautada y la propaganda electoral. Eso es por un texto que está aquí abajo, pero si quieres vamos primero con la primera pregunta. No, es un asunto de técnica jurídica cuando en la parte general de un artículo se define un término o un fenómeno, esa definición engloba a lo que resta del artículo. En este caso, lo que veíamos hace algunos minutos está el enunciado genérico de la norma, ¿verdad? Que decíamos, propaganda es pagada, y aquí se utiliza un nombre, pero se habla de propaganda electoral. Ya se sabe por la parte general de la norma que cuando referimos a propaganda, referimos a una acción comunicativa que busca difundirse de un mayor alcance, pero media pago, ¿verdad? Entonces, aquí también seguimos hablando de pago. Cuando, por ejemplo, una página o un perfil falso compra a las plataformas espacios propagandísticos para que amplifique, ¿verdad? El mensaje y la cantidad de personas a las que les puede llegar. Sobre la dificultad, es cierto, eso hay que decirlo con todas sus letras y no hay por qué ocultarlo. El tema de la tecnología y la verificación de esto es complejo. Sin embargo, el tribunal ha empezado esfuerzos ya desde procesos electorales anteriores donde ha ido no solo a observar, sino a intercompartir buenas prácticas con otros organismos electorales, como por ejemplo el Tribunal Electoral Panameño. También hay un robusto trabajo ya del Tribunal Electoral Brasileño, entre otras. Y tenemos una relación también con plataformas como las de Meta, que nos ha permitido también hacer, ¿verdad?, ciertos avances en cuanto a control. Sí es difícil, pero también sabemos que hay que empezar a hacerlo y que existen algunos mecanismos para detectar, ¿verdad?, la veracidad o la falsedad. Por ejemplo, cuando se trata de conversación orgánica, cuando no se trata de conversación orgánica. Las características que tienen ciertos perfiles que no son de una persona de carne y hueso que está detrás. Ese tipo de perfilaciones ya se empiezan a hacer y pues serían herramientas que el tribunal obviamente aplicaría en caso de que esto se convierta en ley de la República. Ok, cuando hablamos de propaganda pagada o propaganda electoral, que ya viene a ser lo mismo, casi que estamos contestando la siguiente pregunta, ¿verdad? Con esto, es pagado por un partido político. ¿La monetización propia de las plataformas digitales también entra en ese rubro? Nada más para evacuar la duda. Vamos a ver, pagada es por cualquier persona. Si yo pago que mi publicación propagandística llegue a muchas personas, yo o dos cosas, o doy la cara, ¿verdad? Y estoy en un perfil claramente identificado, y además eso tendría que ser reportado como una donación en favor de un partido político, porque es una donación en especie. Si yo pauto en favor de un partido político, es una donación en especie. Y ya eso está regulado como está regulado si yo le presto mi carro al partido político, si yo le presto mi casa, si yo lo que doy son una cantidad X de alimentación para el día de las votaciones, esos son contribuciones, aportes que hago y que por disposición del Código Electoral, eso tiene que tener una trazabilidad y tiene que ser declarado por las personas. Ok, voy a tratar de ponerlo como un ejemplo. Entonces, una persona tiene, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, una persona tiene un canal de YouTube, una cuenta en Facebook, una en Instagram, donde sea, y resulta que por el contenido que publica, la plataforma genera monetización porque orgánicamente el algoritmo hace que se mueva la publicación y mucha gente lo ve. En ese caso, a la persona le paga la plataforma. Otra cosa distinta sería que venga el partido X y me diga, tome tanto, necesito que saque un video, un contenido hablando favorablemente de mi partido. ¿Se toma Claro, como algo igual? no, vamos a ver, el pagado que dice la norma es el pagado por mi partido, por mi particular, por mi, ¿verdad? No en este otro caso, sino que yo pago a una plataforma o a alguien para que el mensaje tenga una mayor amplitud o una mayor, ¿verdad?, recepción. De eso de, si usted quiere que
su publicación alcanza a no sé cuántas personas, puede pagar esta cantidad de dinero. A ese es el pago al que nos referimos. Ok, listo, perfecto. No, nada más para ir aclarando. Este es el texto que estábamos hablando de propaganda pautada, que para mí personalmente me causó un poquito de ruido porque a veces decía propaganda electoral y después propaganda pautada, pero ya entendimos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es que Pues, la pauta supone pago. Cuando uno va a un ajá, canal de televisión, porque esa es la lógica, como lo conversábamos ahora, es poner a tono las regulaciones sobre medios tradicionales en las plataformas digitales. Cuando uno habla de pauta publicitaria en términos de colocación de pauta, media pago, por eso es que se utiliza así. ok, listo. Siguiente, aquí dice, el tribunal publicará en su sitio web institucional los nombres de las empresas, las universidades, los institutos y cualquier ente público o privado que se encuentre autorizado e inscrito en el tribunal para realizar encuestas y sondeos de carácter político electoral. Eso está claro, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo afecta o regula este apartado a las publicaciones que se hagan en perfiles personales, públicos o de creadores de contenido? Por ejemplo, preguntando por algún tipo de afinidad política o intención de voto, porque esta es una duda que está mucho en las redes. ¿Qué pasa si yo digo, ¿por quién va a votar? Y esperando las reacciones, que si está de acuerdo con tal, ponga el dedito arriba, que si no, ponga cara de enojado, ¿verdad? O cosa por el estilo, que se estila mucho en redes sociales, o incluso, ahí dice, ¿verdad? Las encuestas con los emojis. ¿Cómo se podría interpretar eso con personas que incluso pueden tener muchos seguidores? Ya eso existe. Lo que estamos haciendo es llevándolo a rango de ley. Pero desde hace varios procesos electorales, el tribunal aclaró en relación con el artículo 138 que quien difunda una encuesta o sondeo de opinión, lo que diferencia una de la otra es que en la encuesta hay toda una elaboración técnica, ¿verdad? Desde la estadística con una muestra representativa, etcétera. Y el sondeo son estas preguntas aleatorias que se hacen. De acuerdo con la lectura que se ha hecho de ese artículo ya vigente, sin decir proyecto de ley, lo que está sancionado no es que usted haga ese tipo de preguntas, sino que usted divulgue los resultados. Si al final del tiempo que usted pone para que contesten su encuesta en su perfil de alguna de sus redes sociales, ese resultado es público y cualquier persona lo puede ver, está cometiendo la falta electoral. Insisto, hoy, sin la ley, así ocurre y ya hemos tenido varias sanciones a personas que lo han hecho durante procesos electorales y que se les ha impuesto la multa correspondiente. Aquí lo que está ocurriendo es que pasa a nivel de ley lo que ya está ocurriendo a partir de la interpretación jurisprudencial que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, ¿a partir de cuándo estaría aplicando ese periodo en el que la gente no podría hacer por cuenta propia esos sondeos personales, digamos? A partir de Desde, que aplique esta ley, si se aprueba este no, ya está proyecto, digamos. aplicando, ya, como Ok, le decía, ya está aplicando, ¿verdad? Lo que hacemos es llevar a nivel de ley algo que ya ocurre, insisto, si después de que se publica esta lista de personas físicas o jurídicas habilitadas por el tribunal, aparece un ejercicio de estos en algún perfil, el tribunal inicia el proceso por falta electoral y luego del debido proceso, si la persona se encuentra responsable, se le impone la multa. ok, Pero ok. ya ocurre, no tiene que ver con el proyecto de ley, ya ocurre. El proyecto de ley lo que hace es llevar al código algo que ya está pasando, eso es a lo que me refiero. Ok. Un poquito, la línea es un poquito delgada, ¿verdad? Porque ahora la gente publica absolutamente de todo y todo genera reacciones que hasta yo podría agarrar las reacciones como una estadística, digamos. Como un sondeo, ahí sería un sondeo, sí. Ujú. Sí, la Ok, prohibición está en el artículo 138 y ¿por qué aplica perfiles? Bueno, porque la norma actual dice por la divulgación por cualquier medio. ok, ok, listo. Siguiente pregunta. Esto es específicamente con el antecedente con el mundo CR, ¿verdad? ¿Puede un medio de comunicación republicar en periodo de veda electoral una encuesta hecha antes del periodo de la veda electoral? Sí, de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones anuló y revocó la decisión del registro electoral
señalando que la norma lo que prohíbe son las divulgaciones de nuevos ejercicios de medición que no hayan sido conocidos antes, ¿verdad? Entonces, como Ujú. ese ya estaba, pues ya se había dado a conocer, lo que se está haciendo es replicando, reproduciendo, no habría transgresión. Ok, ahora vamos a las multas. Aquí dice al director encargado del medio de comunicación digital o tradicional, incluyendo los medios y sitios digitales, sea página, canal o cualquier otro similar que, cualquier manera, autorice la difusión o la publicación total o parcial de propaganda electoral durante los 3 días inmediatos anteriores a las elecciones. Eso estamos claros, ¿verdad? Ese periodo, el propio día en que éstas se celebren, en el periodo de 16 de diciembre al 1 de enero, ambos días inclusive, inmediatamente anteriores a las elecciones y habla también de los días santos en el caso de los partidos políticos. El tema es, ¿cómo diferencia el tribunal, ¿verdad?, entre un medio de comunicación y uno que no lo es? Porque, a ver, le repito, yo soy profesor universitario, tengo estudiantes que tienen 10.000, 20.000 seguidores y yo creo que ya hasta los podrían calificar de medios de comunicación porque de alguna manera comparten contenido, la gente les reacciona, comunican, influencian de alguna manera, ¿verdad? Por su estilo de vida. ¿Cómo procede el tribunal si se considera que o por alguna denuncia se indique que una página, perfil o canal está recibiendo un pago por publicar propaganda electoral pagada? ¿Qué sucede mientras se determina o se aclara el caso y si hay medidas cautelares? En otras palabras, ¿qué pasa si un creador de contenido o generador de contenido X, cualquiera, genera ahí su material, incluso en veda electoral o fuera de veda electoral, y alguien va y dice al tribunal, fulanito de tal, con su cuenta de TikTok, por ejemplo, está recibiendo plata para hacer ese contenido de parte de un partido? Eso ¿Qué procede? justamente, claro, eso justamente hay que verlo en cada caso particular, ¿verdad? Porque vea usted que el secreto o la pregunta sobre qué es un medio de comunicación se diluye un poco en cuanto a su relevancia al establecer la norma o cualquier medio similar. Entonces dice encargado de medio de comunicación, detalla cuáles, los medios y sitios digitales, página, canal o cualquier otro similar. O sea, el espectro de la norma se abre, ¿verdad? Y eso lo que permite es que en cada caso concreto se evalúa y se interpreta a ver si efectivamente se cumplen características que podrían entenderse que ese canal, ¿verdad? O que ese perfil o que, como lo llamemos, es algo que está funcionando similar a un medio de comunicación. ¿Ve que la norma dice o cualquier otro similar? Eso es lo que nos disuelve entonces la discusión sobre si estos son o no medios de comunicación, porque habría que ver valoraciones que tienen que hacer los aplicadores de la norma en caso de un evento de estos que usted me llama, Lo que me ¿verdad? planteó, ajá, Ujú, correcto, lo que me planteó una persona fue, ¿qué pasa si una persona publica algo, tiene seguidores y usted sabe que en este momento hay muchos, ¿verdad? ujú, Hay muchas cuentas que incluso se podrían calificar algunas de medios de comunicación por la periodicidad con la que hacen sus publicaciones. De hecho, paréntesis aquí, el mismo Colegio de Periodistas no tiene una definición clara de lo que es un medio de comunicación. Eso se evidenció en la comisión del CINART en la Asamblea Legislativa. Ahí cierro el paréntesis. El punto es, si alguien, por ejemplo, una denuncia o una sospecha propia del tribunal de que determinada cuenta está recibiendo algún tipo de pago para generar X contenido, hay un tipo de medida cautelar, le bajan la publicación, le dice detenga sus publicaciones mientras investigamos. ¿Cómo se procede? Yo sé que cada caso es independiente, ujú. pero ¿cuál sería el procedimiento al mientras tanto? Sí, en materia electoral rige un sistema de medidas cautelares que se llama innominado, ¿verdad? ¿Y por qué innominado? Porque no hay una lista específica, ¿verdad? No es como, por ejemplo, en otras materias del derecho donde dice, ok, las medidas cautelares son arresto domiciliario, vigilancia con radiomonitoreo, prisión preventiva. No, aquí hay un régimen abierto, ¿verdad? En el cual el Tribunal Supremo de Elecciones puede ir determinando qué ocurre o no. ¿Qué ya pasa en la actualidad y ha venido aplicando desde hace por lo menos dos procesos electorales? Que el tribunal, cuando detecta propaganda en veda, emite una resolución fundamentada, como es
lo que corresponde a un Estado de Derecho y le dice a la plataforma, se está violando el periodo de tregua o veda. Ujú. Entonces, bájeme la publicación. Pero en ese análisis, ¿verdad? Justamente se hace una evaluación de lo que técnicamente se llama la apariencia de buen derecho. Y la apariencia de buen derecho lo que quiere decir es que al menos hay indicios de que el fenómeno prohibido por la norma se está presentando. En ese análisis preliminar, lo que tendríamos nosotros que de alguna manera detectar es que hay efectivamente ese carácter de propaganda, o sea, que de alguna manera hay indicios para presumir pago, ¿verdad? Por eso hay que verlo. Aquí se articulan, claro que sí, nuestra dirección de estrategia y gestión política, que tiene todo a su cargo la parte comunicacional, con la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos a través del área de investigación del Departamento de Financiamiento de Partidos, ¿verdad? Esas son las instancias técnicas que brindan o generan insumos que eventualmente son tomados en cuenta para el decretar o no una medida cautelar, pero siempre la medida cautelar tendrá que ser fundamentada y razonada. Ok, sí, porque eso es posible, ¿verdad? Es posible que suceda y es, no sé si calificarlo de temor, pero sí como un poquito de incertidumbre es lo que causa el saber cómo se va a proceder. Repito, más ahora que usted sabe que el movimiento en redes sociales es demasiado fuerte, de todos los movimientos políticos y de todas las personas de manera individual. Esta es la última pregunta sobre este proyecto. Dice, al director o encargado del medio de comunicación, incluyendo los medios y sitios digitales, sea página, perfil, canal o cualquier otro similar que incurre en la publicación o divulgación de información falsa de más de 5 veces. Y ahí sí me surgió una duda gigantesca, porque ¿por qué 5 veces? ¿Qué pasa si son cuatro? ¿Por qué no es una? No sé. Ahí sí me surgió esa curiosidad. Bueno, esa es una pregunta, don Richard, que yo lamentablemente no le puedo contestar porque no es del texto original del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa fue una moción del diputado Antonio Ortega del Partido Frente Amplio que fue votada por todos los miembros de la Comisión de Reformas Electorales. Y sobre esa parte del texto, el tribunal ni elaboró el texto ni la conoció en consulta, porque cuando el texto fue conocido en consulta por el tribunal, no tenía este ajuste que plantea el señor diputado y que fue respaldado por sus colegas legisladores y legisladoras de la comisión. Entonces, ¿por qué 5 veces? Habría que preguntárselo más bien a el promovente de este cambio. Ah, qué curioso. Sí, sí, porque hay que entender, de repente esta es una herramienta más de contexto, ¿verdad? Que ustedes, si no me equivoco, ustedes tienen el proyecto, lo acoge, si no me equivoco, Sofía Guillén, lo firman otros diputados, lo llevan a la comisión y ahí es donde le hacen las modificaciones, entre ellas esta. ¿Es así? Correcto, correcto. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene iniciativa en la formulación de la ley. La iniciativa en la formulación de la ley la tienen en tesis de principio los diputados y las diputadas y también el Poder Ejecutivo. El Ujú, tribunal, teniendo en cuenta varias experiencias aprendidas de procesos electorales anteriores y bajo su responsabilidad de señalar cuáles son los cambios urgentes y apremiantes que necesita nuestro sistema electoral, en marzo del año 2023 presentó un paquete de 4 proyectos, 3 de ellos de reforma legal, este que hemos conversado esta tarde es uno de ellos, y uno de reforma constitucional. Se quedan en la ujú, Secretaría del Directorio, ¿por qué? Porque no pueden iniciar su andadura por la Asamblea Legislativa hasta que no los firme al menos un diputado o diputada. Algunos ujú, diputados y diputadas del Partido Frente Amplio suscribieron el proyecto y eso ya permite que estos entren en la lógica parlamentaria. Y en septiembre del año 2023, el plenario legislativo constituye la Comisión Especial de Reformas Electorales, donde son trasladados no solo los 3 proyectos de reforma legal del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también algunas otras iniciativas generadas por diputados y diputadas. Pero en el trámite de producción de la ley existe una cosa que se llama el derecho de enmienda. ¿Qué es el derecho de enmienda? Es el derecho que tiene toda persona diputada de plantear cambios y ajustes a los textos que están siendo tramitados en la corriente legislativa. En ejercicio ujú. de su derecho de enmienda, el diputado Ortega consideró importante presentar esa moción
y fue votada la moción por sus otros compañeros y compañeras. Eso lo introdujo al texto, pero varió entonces la propuesta original del tribunal, ¿verdad? Como también ha ocurrido con el proyecto de financiamiento, que el tribunal también ya hizo algunos señalamientos en los cuales estaba a favor y en contra, porque fue vuelto a consultar al tribunal ese proyecto, y como lo hizo también con el proyecto de partidos políticos, que se presentó un texto sustitutivo, o sea, ahí se cambió, digámoslo así, eh, aspectos casi totales del texto, pero el tribunal también se pronunció y estuvo de acuerdo porque los cambios iban en la misma línea del tribunal. En este el cambio fue introducido, pero ya luego el expediente no ha vuelto al tribunal, por lo cual el tribunal no se ha pronunciado sobre esos ajustes. Y va a regresar donde ustedes. Eso es una decisión de la Asamblea Legislativa. Ok, bueno. Y ustedes analizarían ese punto en específico, me Correcto, imagino. correcto, correcto. Ok, bien. Sí, porque eso de 5 sonó como muy, ¿por qué no 4? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no 10? ¿Verdad? Ok, Claro. hasta aquí la parte del proyecto de ley del proyecto de ley que regula las nuevas plataformas de propaganda. Creo que ha habido un poquito de incertidumbre justamente o por desinformación o por falta de información y ojalá pues que quede claro y que cada quien se haga su concepto al respecto. Segundo tema es una pregunta, básicamente, lo de la renuncia tácita. Hace algunas semanas circuló un recurso de amparo electoral que el señor Douglas Camaño había interpuesto con el propósito, bueno, más bien, planteaba que a finales del año pasado, usted me corregirá si hay algo inexacto, a finales del año pasado el tribunal reincorporó o reactivó, no sé cuál será el término correcto, la renuncia tácita que lo que dice es que si yo participo, por ejemplo, en una convención de un partido X y firmo la adhesión o el padrón, y si formo parte de la estructura formal de otro partido, estaría renunciando a ese partido e inmediatamente estaría formando parte de este nuevo partido por el que yo fui a votar en convención interna o abierta, ¿verdad? Y lo que decía don Douglas en ese recurso de amparo electoral es que lo que él solicitaba era que, por ejemplo, en el caso de la Convención Abierta de Liberación que viene ahora en abril, Liberación hiciera pública la lista de las personas que firmaran determinado documento para que los otros partidos pudieran saber quiénes de esa estructura firmaron esa adhesión, por lo tanto, renunciaron tácitamente a la estructura previa de su partido de origen, digámoslo así, y que no afectara posteriormente en las convenciones que van a ser, si no me equivoco, agosto o septiembre o por ahí, con temas de falta de quórum o cosas por el estilo. ¿El planteamiento es correcto? Quisiera saber cómo es que se está manejando ese tema. Sí, el tribunal en realidad rechazó la petición de don Douglas de que se tramitara como recurso de amparo electoral porque no había de por medio ningún derecho de carácter político electoral fundamental en juego, ¿verdad? Eso, primera aclaración. Segundo, que la renuncia tácita es una figura que ya tiene su tiempo y que se deriva del principio según el cual en Costa Rica la doble militancia está prohibida. Y también tiene que ver con otra jurisprudencia, también relativamente antigua, que el tribunal señala que hay actos en los cuales, ¿verdad? Supone la militancia llevar a cabo esos actos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo, por ejemplo, dono a un partido político, yo soy parte de ese partido político. Si yo me postulo a un cargo de elección popular, yo soy parte de ese partido político. Y si yo participo en una convención, soy parte de ese partido político porque el código electoral es claro y dice que es un derecho exclusivo de las personas militantes el elegir los candidatos que presentará ese partido en sus papeletas. Por eso es que cuando yo voy a votar a una convención se entiende que yo soy militando en ese partido. Entonces, esto siempre ha estado desde hace algún tiempo, no es algo novedoso. Y lo otro que hay que tomar en consideración es que también a partir de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones del año 2017 por ahí, se clarificó también con base en precedentes internacionales que la militancia es un dato sensible que no puede ser revelado, salvo que yo sea parte, por ejemplo, de las estructuras formales, porque si yo soy parte
de una asamblea cantonal, evidentemente esas estructuras son públicas y yo lo sé, pero si yo no formo parte de ninguna estructura y nada más voy a ciertos actos, no tengo yo por qué revelar mi afiliación partidaria. Entonces, sí, efectivamente, si yo participo en una convención, se entiende que ese acto me desvincula de las otras agrupaciones políticas con las que he militado anteriormente y ahora estoy militando en esta. Pero yo podría llevar de nuevo otro acto que me haga presumir militancia a esa nueva estructura, ¿verdad? Y el hacerlo público habría que ver en qué casos y en qué no, porque insisto, es un dato sensible de la ciudadanía. Ok, entonces yo voy a poner el ejemplo tal cual, real, que es el único que viene más adelante, ¿verdad? Y que he sabido también que en redes sociales hay determinados movimientos que quieren hacer ciertas cosas. Me refiero, en abril, 6 de abril, si no me equivoco, es la Convención de Liberación Nacional. Es la única que hasta en este momento hay coordinada, creo, ¿verdad? Entonces, viene la Convención de Liberación Nacional, van a elegir entre sus cuatro precandidatos. eh, Probablemente vayan personas que no sean liberacionistas a votar porque nada se los impide, ¿cierto? Pero si alguna de esas personas forma parte de la estructura formal de algún partido X cualquiera, estaría renunciando a ese partido, pero se podría reincorporar a ese partido después para Eso efectos de lo que viene en el proceso electoral. tendrá que definirlo el partido, es que esos son reglas que no maneja el tribunal, sino cada partido. Vamos a ver, y sí precisar eso que usted dice de que no es liberacionista, pero se presenta a la convención porque nada se lo impide. El ir a la convención y votar lo convierte automáticamente en liberacionista. Digamos legalmente. Sí, Sí, sí. legalmente. Ajá. Entonces esa persona será liberacionista, ¿verdad? O Y sea, habrá llega no tenido, siendo liberacionista y se hace liberacionista en ese momento. claro, claro. O- Y ese voto en esa convención lo que hace es que le desvincula de su partido anterior. Ujú. Pero esta persona que se hizo liberacionista por ir a la convención podría decirle al día siguiente, liberación, renuncio y me voy y trata de volverse a su partido de origen. Si su Ujú. partido de origen le acepta, ya eso es una decisión del partido de origen. Un tema de estatutos, me imagino. Es un tema de regulación interna de cada partido político, ¿sí? Bajo el principio constitucional de autorregulación partidaria. Ok, entonces ahí cada quien tendría que ver si eventualmente desea hacer algo así. Listo, ese era el tema de renuncia tácita. Ahora, el tema del secuestro del informe de la Oficina de Partidos Políticos, si no me equivoco, del tribunal. Con este tema, en su momento hubo mucha bulla, muchas noticias, luego se calmó, pero hace poco el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el fiscal general, Carlos Díaz, dieron entrevistas a CNN y mencionaron, ambos, si no me equivoco, este tema, esta causa, digamos. Yo escuchando al abogado defensor del presidente José Miguel Villalobos, entendí que para que ese informe pasara a la fiscalía como una causa, digámoslo así, tenía que ser el mismo tribunal quien tenía que hacerlo llegar. Y que para eso es lo que entiendo de lo que explica don José Miguel Villalobos. Y antes de enviarlo, tenía que haber convocado a las partes implicadas para conocer su parecer y hacer algo más robusto, me imagino, y si aplicaba, pues hacer un proceso a lo interno y remitirlo a la fiscalía para que se proceda como correspondía. Entiendo que la fiscalía entra en la mitad del proceso y secuestra el informe directamente desde la oficina de partidos políticos. Em, la pregunta es, ¿faltaba más proceso en el tribunal a lo interno? ¿Cuál era el proceso adecuado para enviar ese informe a la fiscalía por parte del tribunal? Porque una cosa es enviarlo, otra cosa es el secuestro, ¿verdad? Y si existe la posibilidad de que ese informe ya secuestrado por la fiscalía, en determinado caso, la fiscalía diga, tome de vuelta el informe, siga el proceso y vemos a ver qué pasa. Bueno, hay que tomar en cuenta varios aspectos. El primero de ellos que en Costa Rica el régimen de ilícitos electorales está bifurcado, o sea, partido. Hay algunas conductas que se dan en el marco de campañas electorales
que están sancionadas, pero el castigo son multas. De acuerdo con el diseño normativo, corresponde al propio Tribunal Supremo de Elecciones imponerlas. Pero hay otras conductas que, por haber considerado la Asamblea Legislativa en el Código Electoral que tienen mayor gravedad, son sancionadas con penas privativas de libertad porque fueron consideradas delito. Esos, de acuerdo con el artículo 285 del Código Electoral, le corresponde juzgarlos e investigarlos a el Poder Judicial, en este caso a la Fiscalía. Los delitos electorales, además, tienen la característica de ser delitos que se conocen como de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público los puede investigar de oficio, no requiere de denuncia. ¿Ok? Dicho esto, hay que también señalar dos escenarios que ya usted bien diferenciaba. Una cosa es cuando el Tribunal Supremo de Elecciones concluye una investigación y dentro de los hallazgos de esa investigación estima que hay elementos que en un grado de probabilidad permiten sostener la eventual comisión de delitos. Y esto obligaría, por el artículo 285 que le estoy mencionando, a enviarlo al Ministerio Público. Sin embargo, la Sala Constitucional, en una sentencia de por ahí del año 2016, le dijo al tribunal que antes de enviarlo al Ministerio Público había que darle espacio a las personas que iban a ser denunciadas para que se refirieran al informe antes de ir al Ministerio Público. Pues bien, algunos años después, con otras agrupaciones políticas distintas, la Fiscalía había venido a secuestrar el informe para lo relativo a los que las denuncias e investigaciones que ellos llevaban a cabo y las personas interesadas pusieron recursos de amparo diciendo, cuidado, como se secuestró el informe, a nosotros no nos dieron la audiencia que la sala había dicho en el año 2016. Y la sala constitucional aclaró que era diferente cuando el informe era enviado por el propio tribunal y cuando la información era secuestrada. Porque como la información es secuestrada, el tribunal no sabe en qué momento va a ocurrir y entonces no hay obligación de la autoridad electoral de darle audiencia a las personas investigadas. Entonces, la sala aclaró que si el tribunal lo va a enviar, ahí sí, antes de enviarlo, tiene que darle una audiencia a las personas involucradas. Pero si es el Ministerio Público el que lo secuestra, no, el expediente se va así como está. ¿Ok? Entonces, son escenarios jurídicos totalmente distintos. En el caso de la investigación sobre el Partido Progreso Social Democrático, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos había concluido la investigación y había emitido un informe final de esa investigación, que estaba siendo conocido por el director general del registro electoral, quien es el que tiene que determinar con base en los hallazgos cuáles son los caminos a seguir. En ese momento, antes de que se pronunciara el director del registro sobre el informe presentado, fue que es secuestrado el expediente con el informe por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que yo le entiendo es que la investigación va como en el palito central de una Y, una Y, ¿verdad? Y tiene dos vertientes, dos posibles caminos que seguir. Evidentemente, ustedes iban por la línea de seguir el proceso a lo interno del tribunal y darle la audiencia correspondiente a las personas implicadas. Y antes de la revisión, creo que me dijo ahorita de la persona encargada, ¿quién era? ¿Que estaba revisando o El concluyendo? director del registro electoral, el Departamento de Financiamiento es quien realiza la investigación, Ujú. ¿verdad? Hace un informe en todos los casos y ese informe tiene que ser revisado por el director general del registro electoral, que es, digamos, el superior inmediato de ese departamento. Ujú. En ese momento en el que él estaba revisando el informe es cuando viene la fiscalía y lo secuestra. Sí, de esa revisión dependía si el tribunal continuaba el proceso a lo interno, llamando a las personas involucradas y siguiendo todo el proceso como lo hubieran hecho, ¿verdad? O Correcto. sea, la Si el fiscalía llegó, tribunal denuncia, la fiscalía llegó aquí, en este punto de bifurcación. ¿sí? Vamos a ver, es que la bifurcación se da dependiendo de cuáles son las conductas que se están investigando. Si son conductas de falta, ese director del registro electoral debe decidir iniciar el proceso
en sede electoral, el proceso sancionatorio en sede electoral. Si el director considera que lo que hay son eventuales delitos, es pasar el expediente a la fiscalía, pero antes de pasarlo llama a los involucrados. Ujú. O puede Ya. ser que considere que hay de las dos, porque no son excluyentes. Entonces, Ujú. él se quedará con lo que corresponde a faltas y a sancionar con multa y pasará lo que corresponde a delitos. Al pasarlo, como un paso previo, debe dar audiencia. Si es que lo hace la institución, Tribunal Supremo de Elecciones, por sí misma. Ujú. Pero si en algún momento de la investigación, como le digo, ese fue un criterio que la sala dictó hace algunos años, ni siquiera en relación con este caso. Ujú. Si es la fiscalía la que secuestra el expediente, entonces esa audiencia no es exigida al tribunal. Sí, sí, porque ya ahora el expediente tiene como su vida propia aparte del tribunal. ¿Existe la posibilidad, pregunto, yo ignoro el marco legal en ese sentido, existe la posibilidad que en algún momento la fiscalía le diga al tribunal, vea, tome de vuelta esto, termina el proceso? No, Ya no, ya usted se desentiende completamente de ese expediente. en lo que tiene que ver con los delitos, porque Sí, puede ser que el correcto, sí. expediente siga acá, pero para multas o faltas, porque Ujú. son independientes. Puede ser que una misma conducta genere responsabilidad por falta y responsabilidad por delito. Eso no es que van amarrados. Ok, listo. Listo. Ya las otras preguntas sería la fiscalía, ¿verdad? Para entender un poco más el proceso. Listo. Le voy a robar una pregunta más de un tema que salió el día de ayer y aprovecho y le agradezco nuevamente su tiempo, don Andrei. Esto sucedió el día de ayer y está relacionado al Partido Nueva República, el diputado Fabricio Alvarado, que hace algunos días, esto salió en televisión, hace algunos días estuvo, aquí lo tengo apuntado, en una asamblea general, en la Asamblea de Dios, creo, donde se reunieron aproximadamente 500 pastores, ¿ok? Em, y él, según lo que publica Trivisión, hizo algunos comentarios de índole político refiriéndose a las elecciones del año 2026. Em, Trivisión saca un reportaje y lo confronta, digamos, con las declaraciones de don Fabricio. Don Fabricio dice, yo no soy candidato y no fui a pedir votos, en resumidas cuentas, ¿verdad? Sino que le estaba como rindiendo cuentas hacia las personas que votaron por él, digamos, porque de ella, el tema ideológico y religioso ahí que fundamenta el Partido Nueva República. Em, pero el enfoque periodístico es, sí, pero hay una línea muy delgada entre ir a, no era un culto religioso, no era una ceremonia religiosa, era una asamblea general, pero quienes le integraban eran puras personas líderes religiosas de la parte evangélica. Estaba la Alianza Evangélica ahí también. Y el periodista José Luis Rodríguez hacía alusión a una jurisprudencia del mismo tribunal que le había dicho tanto a la Alianza Evangélica como a la Conferencia Episcopal que no se podían como mezclar el tema de religión y política, y etcétera. No sé si ustedes han más o menos monitoreado, conocido el caso y qué me pudiera comentar al respecto. Bueno, sobre el caso concreto, evidentemente no podría pronunciarme porque sería un eventual e inadecuado adelanto de criterio por si eso se plantea ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que yo sí le puedo decir es que el tema de religión y política se ha tratado a través de dos vertientes diferentes. El artículo 28 de la Constitución Política señala que se prohíbe invocar motivos religiosos en propaganda política. Número uno. El artículo 136 del Código Electoral establece que está prohibida toda propaganda invocando motivos religiosos, poco replicando lo que dice el artículo constitucional. Si se denunciara alguna acción que se considera violatoria de ese régimen prohibitivo, lo que corresponde es investigar, iniciar eventualmente un proceso administrativo electoral y la sanción que está prevista es una multa, como las que Ujú. veíamos antes cuando conversábamos el tema de las nuevas formas de propaganda, porque vea usted que es lo mismo, es tema de propaganda. Ok, Y de, pero digamos, si en este caso Nueva República no ha oficializado todavía su candidato, ese es un tema técnico,
¿verdad? O sea, don Fabricio, por más de que todo el mundo piense que él va a ser el candidato, él no es el candidato oficialmente de la agrupación. Entonces, para hablar de propaganda política, habría que tener claro que hay un candidato que se beneficiaría de alguna manera de las acciones que lleva a cabo en esto que se podría entender propaganda. O si Habría, no es nombrado candidato todavía. habría que evaluarlo en cada caso concreto y en este específico, pues no, insisto, no nos podríamos referir porque sería un Ujú, inadecuado adelanto de criterio. ujú, La otra vía que le señalaba que el tribunal ha reflexionado sobre religión y política es el recurso de amparo electoral. Y ahí sí hay antecedentes, como los que usted menciona, que es el inicial fue uno contra un obispo de la Iglesia Católica que hizo en una homilía, ¿verdad? ajá, Algunas alusiones de carácter político sobre la votación que estaba por celebrarse en aquel entonces. Y otros también con ocasión del proceso electoral 2018, donde efectivamente la la resolución del tribunal aborda temas de la Alianza Evangélica y la propia Conferencia Episcopal. Ahí el tema es otro, ahí el tema es utilizar la religión para condicionar la libre voluntad de la persona electora, ¿verdad? En este caso es porque hay un derecho que está consagrado en la Constitución y es que cada persona es libre en conciencia de tomar su decisión electoral. En esos antecedentes se argumentó que por la preeminencia que tienen estas figuras sobre cierto sector de la población, sus reflexiones analizadas en esos casos concretos podrían constituir una amenaza o condicionamiento a esa libertad de conciencia para la toma de la decisión del voto, ¿verdad? Esos son los antecedentes y las dos vías también que hay. Una, por propaganda prohibida, porque invocan motivos religiosos y se castiga con multa, insisto, y otra a través del amparo electoral que se centra en una ilegítima o no intervención en la voluntad electoral basado en motivos religiosos, ¿verdad? ujú. Esas, como ve, son dos vías que podrían venir al tribunal, por la cual nosotros no podemos hacer una calificación del hecho concreto que ha sido conocido a través de la prensa. Sí, sí, que al final derivó en una discusión que enturbió un poco el tema de fondo, ¿verdad? Ahí veremos cómo le dan seguimiento. Don Andrei, de verdad le agradezco muchísimo su tiempo. Creo que ha sido bastante valioso tener estas aclaraciones. Igualmente, si eventualmente saliera alguna otra línea de dudas a evacuar, pues estaría acudiendo a ustedes nuevamente y no agradecerle nuevamente, más bien. No a la orden, Richard. Muchas gracias por la invitación, Madrid. A usted las gracias, don Andrei. Hasta luego.